Para iniciar entonces esta otra parte del curso, no, más bien otra parte no, continuación del diálogo en torno a a la entrevista que se le hizo a Dorothy Richter en Art and Education, una entrevista sin firma publicada en School Watch, una iniciativa de Art and Education, que es como, que podría ser como una un poco agencia de noticias, donde presentan como actividades relacionadas con la formación en artes, sobre todo en el norte global. Dentro de Art and Education se abrió un espacio llamado School Watch, donde revisan prácticas y trabajos, la labor de personas vinculadas al campo artístico, no solamente como docentes, sino también como investigadoras y como productoras de contenidos a nivel de historia, por ejemplo, o crítica, y para evaluar como la manera en que estas personas han desarrollado actividades a lo largo de su devenir profesional o desde cierto punto de su devenir profesional relacionados con pensar sobre el proceso de formar artistas, sobre el proceso de trabajar además con personas frente a las cuales tienen como una brecha generacional marcada y personas también como en muchos casos sobreinformadas, como con acceso a muchísima información para tratar de como de connotar, bueno, qué significa trabajar en un proceso de formación en artes visuales en la actualidad. Entonces, en ese sentido, se entrevista a Dorothy Richter sobre procesos de educación en artes, aunque ella no se va a quedar solamente, en sus respuestas no se va a quedar solamente en ese punto. Porque, ¿cómo relacionó el nombre de Dorothy Richter con el artículo que les pedí que leyeran respecto a revistas o sites de internet dedicados a reflexionar en torno a curaduría? Básicamente, me parece a mí como dentro de uno de los pilares del trabajo de Dorothy Richter es el generar y el desarrollar teoría a partir de el estudio, la comprensión o el análisis de la producción curatorial no relacionada como con la exhibición de hitos, como grandes obras de o lo mejor de la escultura en tal sitio, sino más como procesos de investigación donde la misma práctica curatorial y el mismo desarrollo de la exposición podría producir conocimiento para interpretar los tiempos actuales. Entonces, en ese sentido, esta mujer, digamos que para que la identifiquen de entrada, es una docente en el norte global, así como una editora de plataformas. Ella, como docente en el norte global, respecto a este perfil de contemplar y analizar constantemente el desarrollo de la práctica curatorial, está detrás de una maestría en curaduría en una universidad que ahora mismo no encuentro el nombre, lo que está en, no sé si está en Alemania o en Holanda, igual localizada en el norte global, y pues básicamente sigue, desarrolla una plataforma que ya se mencionó, ya se destacaba dentro de las distintas plataformas que estudió Angélica González en el artículo que les dije. Esta plataforma es On Curating, sobre curaduría. Eh, Esta autora, Dorothy Richter, es organizadora de simposios, es decir, como que es otro de sus ítems, digamos que en ese sentido opera como curadora para reunir ciertos pensadores y ciertas productoras de conocimiento para ponerlas a dialogar en torno a problemáticas o temas relacionados no solo con la curaduría, sino con la cultura o incluso la política contemporánea, y en ese sentido ha realizado, pues dentro de lo que se podría destacar en este perfil que estoy marcando muy acelerado en torno a Dorothy Richter, eh, simposios y exposiciones, o simposios más bien, dejémoslo así, dedicados a políticas del campo artístico, y exposiciones de índole histórica donde se revisitan procesos de formación en torno a las artes. Respecto a políticas del campo artístico, lo que yo denomino la línea de trabajo de ella en el análisis o el estudio de políticas del campo artístico, estaría curar como crítica institucional, quien le teme al público. Estas dos son simposios, eventos, son una programación de conferencias donde en primer lugar, la primera curating,
as Institutional Critique. Básicamente lo que hace esta autora es invitar especialistas para que dialoguen sobre la labor curatorial y sobre también lo que podría quedar como remanente de una práctica de producción y de análisis de contenido a partir de la comprensión de las lógicas de funcionamiento del campo del arte que apareció en los 70 o se consolidó más bien en la década de los 70 del siglo pasado y que se denominaba crítica institucional y que para muchos investigadores hoy en día está en crisis porque básicamente las instituciones que son criticadas absorben esa crítica, como que absorben los hitos de crítica institucional como más logrados que se han hecho pues desde la instauración de esta práctica y por otro lado promueven el desarrollo de comisiones, podemos decirlo como de obras por encargo, donde se permite que, o obras por encargo o financiadas por la institución, donde se permite que el artista realice crítica sobre la institución para ser exhibida después en esa institución. Entonces, se le paga al artista para que critique la institución y genere un contenido que esa institución va a presentar. Digamos que ahí la duda que empieza a aparecer es, ok, este artista entonces está jugando a recibir la plata de la institución, juega a criticarla y le importa cero dónde sea o cómo sea asimilado el contenido de ese proyecto en ese sentido. Entonces, ¿dónde se queda su crítica institucional? ¿Es más una crítica institucional delegada o más bien ese artista está trabajando en colaboración, aliado con la institución para al final demostrar que la institución es lo suficientemente abierta como para permitir incluso la aparición de crítica en contra de ella dentro de su propia programación o dentro de su propio aparato de difusión? Respecto a Who's Afraid of the Public, uh, básicamente realiza entonces Dorothy Richter la programación de encuentros donde se trate de resolver la variable del público dentro de la producción, circulación, difusión, consumo de lo que conocemos como arte contemporáneo. Se va a desarrollar una serie de lecturas, o perdón, más bien presentar una serie de lecturas que otros investigadores han desarrollado en torno a qué se define como público, cuál es la noción de público para el artista, o cuál era la noción de público para el artista moderno, cuál era la noción de público para el artista que estaba ya en el paso entre modernidad y posmodernidad, por ejemplo, cuando se empezaba a implicar en la producción de instalaciones, qué idea de público opera para museos o instituciones que precisamente ven como el auge, la aparición de la crítica institucional, cómo opera la lógica, no, aquí lo digo muy mal, no cómo opera la lógica, sino de qué manera el público reacciona y se relaciona con ciertas iniciativas que buscan, en muchísimos casos de manera ansiosa, acercarse a él, de qué manera se plantean o se han planteado las soluciones más efectivas o algunas de las soluciones más efectivas respecto a esa tensión que hay entre la programación de eventos relacionados a con arte contemporáneo y la necesidad de que estos lleguen a un público ojalá mayor al de la familia y círculo íntimo del responsable de la obra, su círculo más amplio de amigos, el campo artístico de la ciudad donde se presenta o el campo artístico incluso global que esté atento a esto, sino que llegue, por ejemplo, a personas del contexto inmediato donde se presenta esta indagación. En este sentido me recuerda esta autora a otras investigaciones en torno a la categoría de público que se han realizado sobre todo en España. Hay una, ahora no lo recuerdo, creo que es el CENDEAC o hmm, creo que fue el CENDEAC que sí publicó ese PDF, está disponible en la red, una compilación de indagaciones de respuestas en torno a tipos de público en diferentes contextos, en el entorno del auge del punk británico, en el contexto de prácticas relacionadas con lo de colonial, respecto a la mercantilización o la administración de la categoría público dentro de la política cultural de instituciones y otros avances como relacionados con cómo artistas en épocas anteriores habían dialogado y habían teorizado al respecto. Ese libro se llama Querido Público. Creo que deberían consultarlo pues para complementar esto que estoy comentando.
Eh, Hay otros eventos, como por ejemplo uno que está claramente cruzado no con la crisis del uso, no, más bien crisis y proliferación de las plataformas digitales en el intercambio, en los intercambios sociales o en los intercambios institución de arte, público del arte, sino que estaban atendiendo, este encuentro atendió más la aparición de Internet como una esfera más, una esfera que complementa, una esfera que pone en crisis, que problematiza las definiciones previas a su aparición respecto al desarrollo de prácticas curatoriales, a la operación institucional, al manejo, al acercamiento al público. Ese evento se llamó Curatorial Practices in New Public and Social Digital Spaces. Ese digital está entre paréntesis, es decir, es una por partícula de este título que va a condicionar todos los contenidos y que dentro del el desarrollo del simposio pues sí se plantea como un asunto de reflexión más que válido, imprescindible para la operación no solamente de la institucionalidad cultural más convencional, sino también para el desarrollo de nuevos proyectos y por supuesto para saber cómo, o más bien para que las instituciones y los practicantes en arte, no solamente curadores, no solamente administradores, no solamente artistas, sino todo este conjunto, entienda cómo existen ciertas herramientas ofertadas disponibles en Internet y cómo puede hacer uso de esas herramientas para beneficiar, potenciar, elevar el efecto en términos de acceso a público de las exposiciones o investigaciones desarrolladas. Otro evento tiene que ver con, se llamó Decolonizing Art Institutions, que tenía que ver básicamente con prácticas que de revisión de la estructuración, la configuración de las instituciones de arte, no sé, revisiones retrospectivas como qué significa que la colección de nuestro Museo Nacional, este es un ejemplo hipotético porque en el Museo Nacional de Colombia jamás ha sucedido eso, qué significaría si el que en la colección permanente del Museo Nacional existieran objetos fruto del latrocinio, del robo, del expolio. ¿Qué hacer con esos objetos? Se retornan a las que podrían ser comunidades de origen y si estas comunidades de origen fueron exterminadas, a quien se entrega, a los que se reclaman como sus herederos. El museo debería dialogar con estos, debería dar la espalda, como en ciertas prácticas institucionales y administrativas efectivamente se le da la espalda a estas comunidades, es decir, cómo se da una relación supremamente tensionante respecto a la configuración de la configuración y la práctica de cierto tipo de coleccionismo con la existencia y la operación de ciertas instituciones. Respecto a las exposiciones históricas, hay una que se llama Revisiting Black Mountain, revisitando Black Mountain. Black Mountain es Black Mountain College, una institución experimental de formación en artes que no solamente se dedicaba a la reproducción de conocimientos un poco a la manera de lo producido, por ejemplo, en Bauhaus, en la Bauhaus alemana o en las vanguardias europeas, por ejemplo, sobre todo la del constructivismo soviético, sino además cómo se podría realizar pues se podrían realizar procesos, los llamaríamos interdisciplinarios, entre diferentes áreas del conocimiento para la producción de nuevos procesos, nuevos productos, nuevos proyectos dentro o desde la lógica del arte contemporáneo. Respecto a la existencia o los, no sé, como los resultados, no resultados porque de hecho Black Mountain College era altamente hippie y se cuestionaba el modelo productivista, pero respecto como a los procesos más destacables que se dieron en Black Mountain College, se da por ejemplo la asociación entre Merce Cunningham, que es como un coreógrafo, con John Cage, un músico experimental, e incluso otros como Robert Rauschenberg, que vendría a ser como un sujeto que actuó en un performance que se llama, creo, Espiral, que fue una presentación que se realizó en Black Mountain College que buscaba poner en la práctica principios teorizados en entornos de cátedra académicos, pues donde había personas que tenían tiempo para dedicarse a pensar y reflexionar respecto al desarrollo de la interdisciplinariedad. Entonces, a partir de esos diálogos y encuentros se desarrolla este performance, que ahora no me acuerdo si se llama Espiral o Caracol. Tengo una fijación ahí con esta figura
pero pues, básicamente ustedes pueden googlear Mercer Cunningham, John Cage, Robert Rauschenberg y van a llegar a esas. Rauschenberg de hecho estaba, daba vueltas, otra vez la figura, en el escenario en una de las partes del performance, daba vueltas montado en patines y portando como una estructura de tela en su espalda, vestido de blanco, haciendo parte de este proyecto. Ese proyecto, entonces, como les decía, planteaba teorías en torno al performance, al happening, a la integración de saberes, a la productividad, otra vez la productividad, qué pena, a la riqueza que podría darse al integrar los saberes de personas provenientes de diferentes áreas de conocimiento y la oportunidad que el arte contemporáneo visto de manera expandida, no cerrado a la práctica disciplinaria. Por ejemplo, yo soy pintor, yo soy escultor, yo soy cineasta, yo soy la técnica, yo me denomino según la técnica en la cual me destaco más, sino ampliando esta posibilidad para que, por ejemplo, en un espacio concertado como lugar de encuentro se pudiera hablar de escenario y en ese escenario se pudiera escenificar danza, música experimental, baile, incluso lectura de textos, como una puesta en práctica de principios interdisciplinarios. Entonces el nombre completo de la investigación, de esta investigación curaduría de Dorothy Richter fue Revisiting Black Mountain Cross-Disciplinary Experiments and Their Potential for Democratization in Times of Post-Democracy. Es decir, revisitando Black Mountain, experimentos transdisciplinarios y su potencial para la democratización en tiempos de postdemocracia. Es decir, no solamente voy a revisar lo que sucedió en Black Mountain para establecer una lectura a nivel retrospectivo de grandes éxitos de esa escuela, sino mirar esas prácticas, cómo pueden ser de utilidad en términos de desencadenar nuevas visiones de mundo para que ese desencadenamiento de nuevas visiones de mundo pueda orientar políticamente a comunidades. Digamos que ahí en ese sentido, no haciendo una traducción literal de una frase de John Cage donde él decía, si le muestro al público que hay maneras diferentes de hacer música a las ya establecidas a través del modelo de pentagrama y distribución de notas en 5 líneas y a partir de ese modelo le muestro a las personas que ven mis performances otros modos de hacer música, si yo soy capaz de mostrarle eso al público y de hacérselo entender, a este público le quedará más fácil imaginar otra realidad, como que si yo les muestro un cambio dentro de una práctica, en el caso de la suya de producción, de producción musical, donde hay unas reglas muy rigurosas que se han seguido a lo largo de siglos, si yo identifico esas reglas, las subvierto y le muestro al público el producto de esa subversión para que el público note cómo se puede componer de otra manera, no sé, utilizando el azar, por ejemplo, si logro hacer eso, ese público tendrá mayor facilidad de pensar entonces en nuevos modelos políticos, como no sé, no votar siempre por el que diga María Fernanda Cabal, para el caso colombiano. Entonces voy a las preguntas, fueron 10. La primera, ¿por qué decidió enseñar? La segunda, relacionada con su trabajo en la universidad. La segunda, relacionada con la teoría, la teoría que lee en su trabajo, que lee y hace leer a sus estudiantes en su trabajo como docente universitaria. El manejo de las diferencias generacionales e interculturales sería la cuarta. O estarían las respuestas relacionadas con estarían las respuestas que se relacionan con la cuarta. Quinto, cambios deseables en la educación en artes. Sexto, sus antecedentes educativos, de dónde salió ella. Séptimo, la incorporación del activismo en el currículum, cómo la ve, cómo la evalúa. Octavo, la independencia, y aquí la noción de independencia, incluso esa noción de independencia tiene un alto talante político en la respuesta que da. Independencia de los estudiantes en los cursos universitarios, los estudiantes de artes en los cursos universitarios en artes. La novena, cómo conecta el programa o los programas, los currículos, pues, con la escena artística. Y la décima, recomendaciones para los estudiantes. Entonces vamos con la primera. ¿Por qué decidió enseñar? Primera respuesta, porque necesitaba plata. Y porque necesitaba plata y oportunidad en la academia a la cual se presentó o a la cual se estuvo presentando, la academia de su contexto, para ofrecer un conocimiento que ya venía acumulando. Básicamente, un conocimiento que ella identifica a dos niveles. Primero, años de discusión entre
ella y sus colegas, discusión, debate, diálogo. Aquí podríamos añadir respecto a los modelos de socialización que tienen ustedes en términos generacionales, encuentros donde toman, en España estos encuentros se llaman botellones, no sé aquí cómo se llaman, espacios donde se reúnen y dialogan desprejuiciadamente, pero informadamente, respecto a problemáticas como qué es arte, dónde se hace el arte, qué tipo de fallas le vemos al currículo, a las materias que estamos recibiendo en el currículo de la SAP, cómo nos comparamos con el trabajo que realizan en otras universidades, cómo entramos en contacto con personas, estudiantes de artes de otras universidades para dialogar con ellos al respecto. Entonces, esa discusión, según ella, es productiva y produjo dos efectos benéficos: conocimiento del campo, no solamente chismes y suposiciones, sino de hecho entrar en diálogo con personas del campo, no solamente concentrarse en sus colegas de su pequeña ASAP para no hablar con los colegas de la pequeña Los Andes o los colegas de la pequeña El Bosque, sino por otro lado también entrar a trabajar y dialogar con otras personas que se acercaban a esos espacios de encuentro, curadores, artistas profesionales, artistas más viejos, otros docentes más viejos, y por otro lado, la otra vía de experiencia acumulada que ella destaca es que ella, desde muy joven en su proceso de formación, se dedicó a desarrollar curaduría freelance, que podríamos traducir esto a nuestro contexto como curar lo que me dé la gana, donde me dé la gana, cuando me dé la gana, sin necesidad de hacerlo bajo el soborno de la calificación. En el caso de su experiencia, ella lo que hizo fue entonces desarrollar una investigación en torno al archivo, básicamente recopilación de documentos, investigando precisamente los procesos de curaduría, como no se hagan de cuenta que ustedes generan un avance a partir de cómo se hace curaduría en Colombia hoy y empiezan a recopilar archivo de una manera aparentemente desordenada, pero orientada por esa pregunta. Es decir, se van a portales especializados en Internet, buscan si hay posibilidad de acceder, buscan archivos de prensa impresa en bibliotecas, entrevistan a personas que practiquen, etcétera, y van recopilando información orientada por la pregunta: ¿qué significa curar en Colombia hoy? La pregunta de Dorothy Richter era Curating Degree Zero Archive. Ella estaba buscando el grado cero de la curaduría, del curar. Entonces estaba buscando entender desde su perspectiva y con las, creería yo, no, sí, lo aseguro, con las falencias que su inexperiencia, o no, a pesar de las falencias que su inexperiencia pudiera determinar, a pesar de ello se dedicó a la recopilación de archivo, y lo que ella dice es, en ese proceso de búsqueda de información, desarrollo de entrevistas, exploración de fuentes, lo que fue encontrando es como no solamente la información para responder a la pregunta que yo quería hacer, como cuál es el grado cero de la curaduría o cómo se hace curaduría, sino que también fui sofisticando, cualificando mi encuentro y los resultados de esos encuentros con otras personas activas en el campo artístico, pues donde ella se desenvolvía. A partir de ahí realizó entonces estrategias de acercamiento al público, por ejemplo, simposios para mostrar los avances de su indagación, la presentación misma del archivo, el desarrollo de la itinerancia, no solamente mostrar el archivo en la sede de su universidad porque es como donde tiene garantizado público y espacio, sino también mirar como, bueno, cómo lo voy a hacer en otros escenarios, y ahí destaca entonces que dentro de la exploración de modelos expositivos incluso montó este archivo en un bus y lo puso a recorrer una comarca. Ahora bien, porque necesitaba el dinero y porque acumulé una experiencia que me permitió aplicar a la universidad, es que básicamente después de que logra consolidar, o más bien entender como las bases a partir de las cuales está trabajando, empieza a acercarse con menor timidez, pero con timidez, digamos que ella es como muy sincera al respecto, a acercarse a instituciones, y de hecho como que la timidez lleva a que finalmente no cumpla con esto, es invitada, no cumpla con ese proyecto, es invitada para participar, aplica a concurso y obtiene una plaza. Eh, esa entrevista es hecha en febrero de 2022. Y creería que ahí, si cambiáramos, si le hiciéramos esta pregunta a miembros recién egresados del campo de las artes que estén como con ese interés, digamos que ahí tendrían que involucrar
la obligatoriedad de la maestría, por ejemplo, no como, ah, no, pues yo hice maestría en la Universidad de la Vida haciendo curadurías en buses, pasaba de un bus al otro y ahí mostraba mis curadurías y ahí me formé como curador. Digamos que hoy se debería asumir, en el caso del contexto de ustedes, sobre todo va a pasar, se debería asumir la obligación de la maestría y por otro lado se debería contemplar el hecho de que las plantas, me atrevo a decir, todas las universidades, las facultades de arte en Bogotá están saturadas, entonces bueno, cómo llegar, cómo acceder a la docencia si no hay universidades que me contraten. Problema que podría llevar a que, por ejemplo, ustedes en términos de voluntarismo y proactividad extremos dijeran como, ok, listo, no hay universidades donde nos contratan, no queremos tener maestría, vamos a hacer nuestra universidad, generemos nuestra academia para cualificar los conocimientos que nosotros queramos mostrar y dentro de esa generación de universidad que vamos a producir, vamos a reflexionar en torno a posibilidades de financiación para poder pagarle a las personas que se desempeñan acá. Insisto, sí, suena utópico, pero podría ser una muy buena estrategia que en otros contextos y otras generaciones ha dado buenos resultados. Ahora bien, ¿cómo trabaja en la universidad? Segunda pregunta, ¿cómo es su trabajo? ¿Cómo se desenvuelve en ese trabajo que desarrolla en la universidad? Básicamente ella dice que apunta a un reconocimiento del contexto de la enseñanza profesional, de tal manera que las personas que están involucradas en ese proceso de formación reconozcan entiendan, interpreten de mejor manera las transformaciones técnicas para incorporarlas en su labor, es decir, habría como una actualización respecto a las herramientas con las cuales hacer imagen, producir imagen, y por otro lado, el comprender, no perder de vista, de hecho, los condicionamientos socioeconómicos que deben enfrentar. Entonces, no es tanto como soy pobre, vivo en Bogotá y jamás voy a salir de acá, sino no, siendo pobre, viviendo en Bogotá y teniendo la posibilidad de salir de este contexto como un proyecto muy a largo plazo, cómo con esas condiciones voy a hacer lo que voy a hacer, asumiendo innovaciones técnicas también que llegan a mí a partir de, no sé, la posibilidad de acceso a Internet o no, la posibilidad de acceso a ciertos materiales o no, e incluso la posibilidad de acceso a información que renueve mi propia práctica artística según los canales de donde busco esta información para actualizarme. En ese sentido, respecto a las transformaciones técnicas, ella ve un poco con sospecha la naturalización del entorno digital, casi como el imperialismo de lo digital. Toda práctica artística tiene que pasar por lo digital, por ejemplo. Entonces, qué mierda que la incorporación de avances técnicos lleven a que, por ejemplo, las personas en formación, los artistas en formación más jóvenes, no problematicen el hecho de operar en ciertas plataformas, sino simplemente la asumen y no se cuestionan el operar en esas, el aparecer, el presentar su obra en esos contextos. Y respecto a las imposiciones socioeconómicas, también ve con sospecha cómo hay una lógica neoliberal, no solamente dentro de las almas de sus estudiantes, como el afán de tener éxito lo más pronto posible para taparse en plata lo más pronto posible, para alejarse de su hogar lo más pronto posible y demostrar que triunfó lo más pronto posible, es decir, mientras más joven y millonario, mejor, sino también una práctica del neoliberalismo dentro de las universidades, sobre todo donde ella trabaja, que no son universidades como la SAP, donde no estamos los docentes y ustedes, sí, de hecho no estamos como implicados en esa relación de productividad, donde, digamos, dice ella, para las universidades donde trabaja, la aprobación o la existencia misma de cursos depende del número de estudiantes. Si no hay un número, no, momento, en las apps sí se aplicó esa lógica, sobre todo se empezó a aplicar después del primer paro. Si a ustedes los empezaron a castigar con eso también. Esa lógica se empezó a aplicar con los paros, obvio para sobornarlos y para, como, no pare, produzca, no pare, vaya a estudiar, sino que de hecho cuando se dio el cambio a la virtualidad en la SAP también, o pues en la distrital, supe que la SAP no, sí pasó en la SAP con los de música, se condicionó el hecho de la existencia de cursos a un número de estudiantes. Digamos que esa crisis en artes plásticas y visuales no se reflejó tanto como si sucedió en música, donde por ejemplo sí había clases que era docente, estudiante, fin de la historia, y esa era la clase. En algunos casos
esa lógica neoliberal se reflejó en el hecho de que docentes que no tenían un número máximo de estudiantes no podían dictar la clase, pues porque no había, desde esa lógica productiva, no había necesidad de su saber. En ese sentido, entonces, como teniendo en cuenta esos dos cuestionamientos del imperialismo digital y el de la lógica neoliberal, tanto dentro del artista, dentro del corazón del artista en formación, bueno, y del profesor también, ese exitismo no solamente juvenil, y de la institución, ante eso, ante ese panorama, ya lo que dice es, yo promuevo un desarrollo de pedagogía radical, y en ese sentido lo que hago es tratar de valorizar y provocar la aparición de conocimientos situados en contexto, la incorporación de experiencias ajenas, no dedicarse solamente a la repetición de ejemplos leídos en teoría ya publicada y aprobada, y la construcción de espacios discursivos, el reflexionar sobre el hecho mismo del encuentro que genera la clase modelo magistral, para cuestionar, por ejemplo, eso, es esta emisión de información donde una persona hace un monólogo, ustedes se callan y toman nota, entonces cuestionar eso para ver, bueno, ok, cómo vamos a alterar ese modelo y qué trabajo nos implica a los diferentes implicados. Si yo ya no voy a dar la clase durante las 2 horas hablando, entonces, bueno, ustedes qué van a poner para que esas 2 horas no sean rentables en torno a el currículo, sobre todo, y los temas derivados de ese currículo que habrán de aparecer en estas clases, pero esa discusión, si se radicaliza, no solamente va a atacar el modelo magistral, no solamente, es decir, no es como reemplacemos la clase de Vanegas de verlo hablar en una pantalla durante 2 horas y dormirnos por ir a hacer agua de panela y dormirnos, sino bueno, hagamos agua de panela, hay un punto de encuentro distinto que vamos a hacer con eso. Porque digamos que la aplicación de esa experiencia de revisión, de comillas, cuestionamiento o de construcción de espacios discursivos, lo que ha llevado esa es una opinión netamente personal, lo que ha llevado es a la imposición de agendas de docentes que logran un devenir artístico al creer que hacen cátedra creativa, por ejemplo, invitando a la gente a hacer arepas, agua, panela, lechona, no, aunque sería un hit ver a un profesor de teóricas haciendo lechona, ¿cómo le quedaría esa mierda? Y otro tipo de eventos como fiesta, celebración, baile y teoría, que al final como modelos terminan como con nombre propio. Este modelo tiene este nombre y se lo reconocemos a este artista, a este profesor que estudió artes pero no se desenvolvió como artista y que por ahí encontró una vía. Insisto, para el caso colombiano, para el contexto colombiano, para personas que están unas un poquitito antes de mi generación, en mi generación, y la que le sigue, esa revisión de los espacios discursivos derivó simplemente como en transformaciones de forma. Al final, la persona producía teoría y de hecho la difundía a nombre propio y la rentabilizaba. Respecto a las teorías que utiliza en su trabajo como docente, Dorothy Richter va a hablar de unos contenidos que ustedes seguramente ya han escuchado o que seguramente habrán de enfrentar, que seguramente les habrán de espantar, que seguramente les van a hacer odiar la teoría si es que ya no la odian, y que van a, por otro lado, si no ven con prevención el acceso a esa información, que podrían enriquecer su propia práctica y su reflexión crítica respecto a su práctica y la de sus colegas o la que ven en su contexto. Estas teorías son el postestructuralismo, los estudios postcoloniales, los estudios culturales, los estudios visuales y el feminismo. Lo que va a hacer esta autora es seguir autoras y autores que se destaquen en estas diferentes áreas, extraer de ese seguimiento procesos que pudiese relacionar con la cualificación en la formación en artes, básicamente a través de lectura. Lean este artículo de Judith Butler, lean este artículo relacionado de Boris Groys relacionado con prácticas de estudios visuales, lean este artículo de Jacques Derrida y después produzcan contenido. Entonces, por un lado está la lectura de una bibliografía relacionada con estas líneas de investigación y la producción de contenidos a nivel material como, perdón,
La producción de contenidos a nivel de dos tipos de material. Por ejemplo, el desarrollo de entrevistas, el desarrollo de curadurías o el desarrollo, eran tres tipos, o el desarrollo de textos. Entonces, no es solamente que ustedes reseñen el artículo que leyeron de Judith Butler, fin, sino que, por ejemplo, lean, reseñen, por supuesto, den cuenta de la lectura, discutan y produzcan un contenido, un producto, desarrollen una actividad o un evento relacionado con ese acercamiento. En ese sentido, ella dice que lo que busca es un impulso a la publicación, pero aquí yo entendí que no es tanto a la publicación como al poner en letra impresa el resultado de esas reflexiones, como al hecho de hacer públicas esas reflexiones. Entonces, sí, perfectamente, no sé si ella dictara esta clase de humanidades, en esta clase de humanidades va a presentar contenidos, les pone a leer unos PDFs, después les toma lista y les hace el examen para comprobar que sí leyeron, sino que además de eso, porque ella habría una línea de publicación, allá ustedes pondrían por escrito lo que les llevó a pensar ese artículo, por ejemplo. Además de eso, busca desencadenar otras estrategias para que ese artículo no se quede solamente en uno más de un cúmulo de artículos que simplemente van a pasar por ustedes y ustedes van a pasar por ellos y no va a haber como un contacto significativo al respecto. Respecto al manejo de diferencias generacionales y culturales, ella se acerca a la etimología de la palabra profesor, recupera una lectura de Derrida, de básicamente Derrida, filósofo francés, entiende que el profesor profesa y que el profesar es declarar públicamente, y en ese sentido lo que hace es retomar para responder una afirmación de Derrida. La declaración de quien profesa es una declaración performativa. Promete, como en una profesión de fe, un juramento, un testimonio, una manifestación, una autenticación o una promesa, un compromiso. Profesar es hacer una promesa mientras se compromete la responsabilidad propia. Hacer profesión de es declarar en voz alta lo que uno es, lo que uno cree, lo que uno quiere ser, mientras le pide al otro que tome esta palabra y crea en esta declaración. Parece que además de inteligente porque permite que otro responda por ella, Richter abre la posibilidad de, o más bien afianza la posibilidad de la práctica política en la producción de arte, pero también en la enseñanza en artes. Aquí les pido otra vez, abran el paréntesis, no es que ustedes hagan arte donde tenga que meter víctimas sí o sí para ser, comillas, buenos artistas colombianos en la guerra civil que vivimos. Entonces, como si no hablo de la guerra civil, si no me gusta dibujar círculos rojos, ustedes me van a reprimir porque no me van a dar premios porque a nadie le importan los círculos rojos. A no ser que llegue un curador que diga, son círculos rojos que representan sangre. No, a lo que voy es más como a que comprendan de manera amplia, menos ingenua, menos prejuiciada, menos cualificada por canales como Caracol y RCN, el hecho de que la práctica política no sea a nivel de la declaración partidista, o en el caso de arte producido en Colombia, la inclusión de víctimas o la mención explícita del conflicto, sino que en el hecho de producir, dialogar, intercalar saberes o articular saberes y hacerse pública, esa obra realiza constantes declaraciones políticas. Si yo produzco sin relacionarme con los demás, odiando al resto de la sociedad y evitando todo contacto con ella para que jamás vea o entienda lo que yo estoy diciendo, ahí estoy haciendo una declaración política. Si yo me declaro absolutamente apolítico y cuestiono cualquier otra aparición de lo que yo juzgo como política, pero nunca explico por qué soy apolítico, ahí hay una posición política. Todo lo contrario, si genero un activismo permanente respecto a mi obra, la obra de los demás y la cuestiono aparte, con base en criterios políticos o ideológicos, también estoy haciendo política. En ese sentido, entonces, lo que va a destacar Richter es que el dar clase es una labor política. El dar clase es una labor política porque yo con las palabras que digo, con las interjecciones que utilizo, con las críticas que hago, con los señalamientos que hago a otros colegas, sean docentes de la SAP o sean de afuera en el campo artístico, estoy generando en ustedes una promesa de transmisión de información que debería recibir, de cierto modo, la suspicacia de parte de ustedes, como no comer entero, como, esta es la versión que me dio Vanegas, esta es la versión del campo artístico.
adecuada o correcta o con ella es suficiente, sino que así como yo les doy la promesa de que les muestro y les enseño lo que, comillas, sé, más bien sería lo que recuerdo, así ustedes deberían cuestionar eso que yo les doy y en ese proceso de cuestionamiento ustedes también van a empezar a profesar. Por ejemplo, profesar el hecho de que no me creen. Pero no solamente no me creen porque ese calvo de mierda me cae mal, fin, sino, no, ese calvo de mierda que me cae mal miente porque sus afirmaciones son prejuiciadas, son sesgadas, están desinformadas, son desactualizadas. Para poder responder eso, lo que deberían hacer es esforzarse en la búsqueda de conocimiento, dialogar, discutir, buscar información para poder detectar esos elementos que son falla en mi discurso, poder señalarlos y a partir de ese señalamiento no demostrar que ustedes saben más que yo para humillarme, chévere que pase, igual, sino ustedes cualificarse como personas que saben indagar, saben articular, saben interpretar e incluso saben criticar a un colega, por desgracia lo somos, a un colega que ustedes desprecian porque les cae como la maldita mierda desde el primer minuto en que lo escucharon hablar y porque tiene una voz de porquería. Entonces, básicamente, lo que dice Dorothy Richter es que ahí en ese encuentro, de hecho ella utiliza la expresión encuentro docente-estudiante, yo diría encuentro-desencuentro entre docente y estudiante, se exige la honestidad como principio y entre las dos personas se reconoce la autoría y debería reconocerse la autoría. Yo aprendo, por ejemplo, el cliché, que en mi caso sí se aplica, yo aprendo cada vez que dicto la clase porque tengo que revisar autores, tengo que racionalizarlos de algún modo, tengo que dialogar con ellos para presentárselos a ustedes, ojalá con claridad, y ustedes me escuchan bajo la promesa de que yo estoy haciendo esa investigación y que estoy comprometiéndome en esa presentación de información que les doy para que ustedes produzcan resultados. Entonces ahí la clase es ¿de quién? ¿De Vanegas o del estudiantado? Si Vanegas exige documentos, por ejemplo, reseñas del estudiantado para dar cuenta de su lectura, el estudiantado es plenamente responsable como autor de ese proceso si no se le había ocurrido. Más bien no hay una coautoría y una integración entre solicitudes diferentes en torno a esa relación. Y en ese sentido, me parece que la ASAP, por ejemplo, con procesos de concurso que se hacían en extensión o en currículo, ya no lo recuerdo, relacionados con curadurías que se llamaban curaduría docente estudiantil o curaduría estudiantil, que básicamente amplificaba resultados obtenidos en clases, ahí la práctica de la coautoría era más que evidente. De hecho, cuando uno trabaja como asesor, como tutor de tesis, y las tesis obtienen una muy buena evaluación, uno nota que la cuestión de la autoría llega a un punto crítico, es como a este estudiante como del putas que hubiera sacado 5 en su investigación teórica, pues digamos, mi área de trabajo. Teórica respecto a la revisión de, sí, eso, lenguaje moderno en la obra, en la escultura de Felisa Burstyn, estoy diciendo cualquier cosa, buenísimo que lo haya hecho, pero después, si este estudiante potencia esto y empieza a obtener renombre, y, por ejemplo, los agradecimientos que ponía en su tesis donde me mencionaba como que eso es súper protocolario, como agradecimiento a mi tutor Guillermo Vanegas, a mis padres por haberme dado la vida, a la mujer que amo, bla, 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 bla. Cuando ese agradecimiento protocolario, insisto, desaparezca en una publicación de esa tesis por fuera de la universidad, ahí las tensiones empiezan a aparecer, es como, ¡oh! Tú me reconoces solamente para la tesis, pero ya cuando llegas al mundo real, me omites dentro de ese proceso de construcción de conocimiento que elaboramos de manera generosa juntas. ¿Qué vamos a hacer? Y esas tensiones, insisto, por más caricaturesca que suene la situación, esas tensiones en muchísimos casos marcan rupturas en trayectorias, rupturas en carreras. Punto 5. Cambios deseables en la educación en artes. Primero, reconocer las jerarquías que operan en las universidades. Así como cuando ustedes saben a quién no deben tratar de cierta manera porque está investido, quiéralo o no, no, quiéralo porque pues firma un contrato de docente,
Y ese docente debe relacionarse con ustedes de una manera absolutamente respetuosa, porque es docente dentro del espacio institucional. Ese reconocimiento base, ella dice, es necesario para modificar y o adaptar las jerarquías que operan en las universidades. Un ejemplo es el que ella da: docentes acosando estudiantes, estudiantes acosándose entre sí, estudiantes acosando docentes. Si dentro de las prácticas de sociabilidad que se instauran o que se reconocen o que se hacen predominantes en una universidad está, por ejemplo, el acoso docente contra estudiante a partir de evaluación, como, no sé, materia práctica, ustedes están en clase de dibujo, yo soy su docente de dibujo, no me parece, no estoy de acuerdo, no me gusta el trabajo que hicieron, voy con mi esfero y les rayo, les manipulo, aparte le digo, usted no sabe dibujar, jamás va a dibujar, usted qué hace aquí, etcétera. Esa práctica de acoso, si no solamente corresponde a mi cátedra, sino la de otros, hay, plantea una jerarquía. El sujeto que llega a evaluar de esa manera se basa en una jerarquía para hacerlo. Puede que también le caiga mal el estudiante, entonces es peor. Se basa en esa jerarquía y se basa en un rechazo a nivel de lo emocional o lo psicológico. Si se reconoce eso, ¿cómo lo vamos a transformar? Vamos a organizar una campaña de cancelación para que echen a ese docente y nos vamos a limitar a eso, o vamos a generar procesos de diálogo, interacción, debate, por supuesto, y cuestionamiento respecto a esas prácticas para que no se vuelvan a repetir. ¿Cómo lo vamos a hacer en diferentes circunstancias? Vamos a hacer las denuncias en los comités, en los subcomités de acoso, perdón, de análisis, yo creo que eso como de estudio, análisis y recepción de denuncias de acoso sexual, y ya nos vamos a limitar a las campañas de cancelación con anónimos y ya, o vamos a exigir procesos de cualificación para que nuestra situación como estudiantes sometidas a acoso de docentes se limite, de hecho se anule dentro de esa institución como una práctica jerárquica que venía dándose de manera tradicional a través de la historia. ¿Cómo vamos a trabajar, por ejemplo, como estudiantes integrantes de una minoría, por ejemplo, étnica dentro de una universidad donde sean prácticas de racismo deliberadas o estructurales o de microracismo y las enfrentamos día a día? Y aparte, las sufrimos de parte de los docentes. Pero insisto, esta situación no es solamente docente acosando a estudiantes, sino otras dos variables que aparecen: estudiantes acosándose entre sí. Entonces, ¿cómo vamos a operar con esas prácticas de acoso que hemos naturalizado entre colegas en encuentros como trabajos en grupos, sesiones virtuales, etcétera? Nos limitaremos a la denuncia y ya vamos a operar con la lógica del escrache. ¿Qué consecuencias va a derivar esta lógica del escrache? ¿Cómo vamos a buscar que esta situación se modifique? ¿Cómo vamos a denunciar esta situación dentro de la estructura jerárquica de la institución para que sea modificada? Y respecto a estudiantes acosando docentes, digamos que en el caso de la SAP ese modelo no suele darse más en otros entornos donde la diferencia de clase, de procedencia de clase sobre todo, se da entre estudiantes ubicados, hijos de la élite o pertenecientes a la élite, docentes que treparon por formación y que cuando se interrelacionan, básicamente el estudiante ve en el docente a no un simulacro, materializa en el docente a la empleada de servicio que acaba de dejar en su apartamento en Chapinero Alto. Pero insisto, y esto sí lo digo en serio, en la SAP no he visto esa última variable. Ahora bien, si se da la labor de reconocer para modificar y o adaptar las jerarquías que operan en las universidades, es necesario entonces dar un paso, que sería el de, diría Dorothy Richter, establecer y revisar permanentemente, eso es lo que más me gusta porque es una veeduría constante, la manera en que se expresa el respeto mutuo. ¿Cómo opera el respeto ahí? ¿No lo hay? ¿Es mutuo? ¿Es de una sola vía? ¿Es impuesto? ¿Es exigido? Y en ese sentido, lo que señala ya como yo creo que es casi un reclamo que le dirige a la comunidad estudiantil, lo que dice esta autora es: la comunidad estudiantil debe influir en el proceso de contratación incluso de nuevos profesores. No solamente es necesario identificar las jerarquías para transformarlas con los ya contratados, no solamente es necesario identificar las jerarquías para generar campañas de cancelación y lograr que sean expulsados esos docentes abusivos,
sino que es necesario, y este es un reclamo que sería muy interesante si se diera, por ejemplo, en el contexto de la SAP, es necesario generar por parte de esos estudiantes que hacen veeduría sobre la existencia de esa estructura jerárquica, ver entonces qué tipo de docentes llegan, exigir qué tipo de docentes necesitan, equilibrar la balanza de docentes, por ejemplo, en términos de género. Uno de los elementos que me llama la atención como satisfactorio de los reclamos de los estudiantes durante el último paro, pues cuando lograron como articular pliegos de exigencias, era por ejemplo el que se revisara la configuración de la planta docente y el altísimo desbalance que se da en todas las carreras que se dictan en la SAP respecto a una altísima preeminencia en términos de número de hombres versus mujeres. Y hubo estudiantes que de hecho extendieron ese alegato respecto a procedencias étnicas. Me llama la atención y me interesaría ver cómo qué resultado obtiene eso de parte de la comunidad estudiantil. Es decir, se formuló, se redactó, se lanzó, nunca respondió la institución, que van a hacer como, qué cagada, la institución nunca me escucha, o se va a continuar con ese proceso. Respecto a los antecedentes educativos, como Dorothy Richter, ¿de dónde saliste? Entonces, respecto a sus antecedentes educativos, ella destaca que estudió en una universidad con tendencias de izquierda, pero donde no había profesoras, precisamente esto que les estaba hablando, y que entendió que dentro de sus antecedentes educativos estaba lo que yo decía como de la autocualificación a través del desarrollo de actividades extracurriculares, donde ella iba encontrando como sus intereses, el, la posibilidad, ¿sí?, de desarrollar un autorreconocimiento de sus intereses. Entonces, en ese sentido me parecía muy cercana a ustedes. Digamos que la ASAP, como las públicas, aunque ese modelo creo que va a cambiar, pero la ASAP, como la mayoría de públicas hasta ahora, son de tendencia hacia la izquierda, ideológicamente hablando. Es decir, sus profesores son mamertos, somos mamertos, pero en esas universidades, y eso sí, por favor, ojalá cambie, en estas universidades no hay profesoras, y por otro lado, en estas universidades se impulsa, se promueve, en algunos casos se exige, y cuando se exige no es tan chévere, el que ustedes generen un autorreconocimiento de intereses. Los pensums de universidades como la ASAP para artes permiten intercalar diferentes líneas de diálogo, no solamente la de producir obra a partir de una adscripción disciplinaria, acuérdense, soy pintor, soy escultor, bla, 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 sino que eso que se realiza va acompañado con procesos de actualización y reflexión teórica en torno a eso. ¿Qué significa pintar hoy? ¿Qué significa pintar a partir de las imágenes digitales que consumo y replico en mi lienzo? ¿Qué significa que no quiera trabajar en el entorno digital, sino quedarme solamente en lo físico, presencial? ¿Qué significa que trabaje ciertos temas, no sé, el de la violencia, por ejemplo? Pero por otro lado también, ¿qué significa entrar a cruzar mi labor como pintora con mi labor como video realizadora? ¿Cómo voy a alimentar esos dos intereses? ¿Qué voy a estudiar al respecto? ¿Cómo voy a solventar el vacío de información en video que hay en la SAP con otros procesos? ¿A dónde me meto a estudiar para cualificar esa formación? ¿Qué autores voy a leer si en la SAP no me dan teoría del videoarte y quiero indagar al respecto? ¿Cómo voy a iniciar esa búsqueda? ¿Con quién voy a dialogar? Si no encuentro interlocución en la SAP, ¿qué otra interlocución voy a crear en otros espacios universitarios? Porque en este sentido las universidades no son cerradas a que, no sé, si ustedes encuentran un grupo de discusión en los Andes, digamos que es como el coco de clase de la Sabeño, como que no ir a los Andes porque el acceso allá es imposible, fin. Si ustedes se encuentran, se informan, se enteraron de que hay grupos que indagan en torno a prácticas de pintura expandidas a través del video, si ustedes realizan la tarea de acercarse a buscar información o dialogar, seguramente encontrarán interlocución. Sí, no dentro de la universidad, entrar sí, lo acepto, es imposible, pero a través de otras rutas, por ejemplo la digital, podrían acercarse a las personas responsables de ese grupo de investigación para saber qué están haciendo, y seguramente esas personas habrán de dialogar con ustedes, y en ese sentido ese autorreconocimiento de intereses, creo yo,
es doblemente recompensado en un entorno como el de la academia. Por un lado, los docentes valoramos mucho, no mucho, eso no significa nada, valoramos positivamente el, lo que llamaríamos nivel de compromiso de estudiantes al investigar por su propia cuenta ciertas temáticas y desarrollar ciertos contenidos por esa labor autónoma. Eso es satisfactoriamente valorado en todas las cátedras. No conozco la primera cátedra y si existiera, qué miedo de docente. No conozco la primera cátedra donde se penalice la formación autodidacta respecto a temas que se toquen en el currículo de la carrera. Y por otro lado, el desarrollar esa labor va a producir unos resultados evidentes en el avance de sus propuestas. Ya sea que se trate de producción a nivel de lo técnico o a nivel de lo teórico, aquí no importa. Al cualificarse tratando de entender qué es lo que quieren hacer y dónde quieren investigar y buscando en múltiples vías, poco a poco van a generar una proficiencia respecto a qué es lo mejor, dónde lo hacen mejor, si reseñan mejor, si producen mejor, si en vez de pintar mejor hacen video mejor, etcétera. Esa proficiencia va a reflejarse entonces en el trabajo que ustedes realicen y ustedes van a tener, de hecho, la posibilidad de mirar críticamente, no en el sentido de lo que hago es una mierda, sino críticamente en el sentido de por qué hago lo que hago, por qué lo hago de esta manera, por qué lo hago bajo estas circunstancias, etcétera. Pueden cualificar críticamente el devenir de su trabajo y, por supuesto, desarrollar mejores actividades no limitadas a la entrega de una tarea fin, es decir, hago lo que este sujeto ubicado en jerarquías que operan dentro de la universidad me exige y ya, sino incluso puedo cuestionar lo que ese sujeto me exige, pero no porque es un calvo que me cae mal desde el primer minuto en que lo vi, sino más respecto a la generación de criterio, voy a discutir con esa persona respecto al criterio que hay en la solicitud de ese tipo de actividades. Sí, por supuesto, puede que ustedes estrellen con el profesor que les pida 200 millones de minutos grabados y subidos en internet para mañana, y cuando ustedes le digan, esa persona lo tome como una insubordinación y un reclamo, es decir, les plantea de frente el hecho de que ustedes están dentro de unas jerarquías que operan en las universidades, ahí la pregunta sería, ¿qué van a hacer? ¿Quejarse? Como, el hijo de puta de video, sí, Vanegas, otra vez nos pidió 500 horas de video grabadas para mañana y no entiende que nosotros tenemos vida o no entiende que no tenemos internet. ¡Ash! Fin. O generan acciones de cuestionamiento como lo que decía en otros contextos, como de producir trabajos donde en cuyo contenido se cuestione esa exigencia casi mecánica de producción. Eh, no tanto dialogar con el docente porque tal cual como se los he planteado se trataría de una persona bastante autoritaria, pero sí identificar dentro de esa jerarquía con quiénes hablar para revelar ese problema y por supuesto propender por la solución de ese problema, no simplemente como, yo pasé un derecho de petición y no pasó nada, sino hacerle seguimiento al proceso para que realmente cambie. En universidades, aquí ni siquiera hablaría de la distrital, aquí hablaría de las universidades como modelo universitario. En las universidades, como entidades altamente burocráticas que son, estos procesos no se dan de un día para otro. No es que ustedes hagan una ocupación de un salón y ya echan al profesor. No es que ustedes se quejan en un post anónimo y echan al profesor. No, este proceso exige seguimiento por parte de ustedes. Exigiría lo que en torno a la respuesta número 5 daba Richter, que ustedes establezcan y revisen permanentemente la manera en que se expresa el respeto mutuo, no solamente a nivel de la interrelación social, sino en la exigencia académica que implica el cumplimiento de currículo. Respuesta número 7. ¿Cómo incorpora el activismo en su currículum? Una pregunta que, digamos, respecto a la formación convencional, es decir, a través de medios de comunicación respecto a qué es política, esta sería una pregunta donde la política está marcada claramente, pero insisto, ya desde mucho atrás, yo creo que desde la respuesta número 4 de cómo ella maneja las diferencias intergeneracionales y culturales, ahí ya estaba dando cuenta de ello, o en los contenidos de teoría que trabaja en su labor. En el punto 7, cuando responde a la pregunta sobre la incorporación del activismo en su currículum, ella habla, y me parece que esa frase es
súper compleja, efectiva, pero que implica, de hecho, una constante labor de revisión, lo hablo a nivel de docente, de revisión de los temas que trabajo, de las perspectivas que le doy, de los enfoques que le doy y de los sesgos que tomo al trabajar esos temas. Ella dice, el cambio social delata nuestro currículo. Es decir, en la configuración del currículo va a aparecer, o debería aparecer más bien, ese conocimiento situado, ese conocimiento de, ¿te acuerdas de lo que hablaba de pedagogía radical? Ese conocimiento que incorpora experiencias ajenas, ese conocimiento que implica una deconstrucción de espacios discursivos. En ese sentido, el activismo no va a ser solamente el que en mis clases yo les promueva o sí, trate de desarrollar competencias en términos de educación política, como comprende el contexto histórico de tu país para que mañana no vuelvas a votar otra vez por el que diga María Fernanda Cabal, sino más allá de esto, no es solamente como lo entiende, por ejemplo, la extrema derecha en Colombia. Los profesores mamertos le enseñan a los estudiantes a hacer mamertos en las universidades públicas. Solución, desfinanciemos las universidades públicas y que mueran en la ruina tanto los docentes como los estudiantes como la universidad misma, porque la nacional y la distrital y la pedagógica son fábricas de mamertos. Atentamente, María Fernanda Cabal. Sino en el sentido de que la práctica de pedagogía radical, por ejemplo, como la menciona Dorothy Richter, o el análisis de los cambios deseables en la educación en artes, al convertirse en temas de discusión, al convertirse en temas que se reflexionan y se debaten de una manera constante, si eso se permite dentro de los currículos de clase de materias que están determinadas por el pensum, ahí hay una posibilidad de que por lo menos ustedes piensen en si es posible o no, si es deseable o no, un cambio social. Si es deseable o no un cambio social en el tipo de clase y el tipo de docencia que estamos recibiendo, ok, ¿cómo vamos a hacer para que eso cambie? Si es necesario que en esa clase, por ejemplo, lo que pasa con los paros y el denominado currículo alterno, si es necesario que esta clase se siga dictando, pero hay un compromiso en términos de modelo asambleario, donde los docentes se comprometen a tocar problemáticas relacionadas con el paro y los estudiantes se comprometen a asistir a esas reuniones para dialogar en torno a problemáticas relacionadas con el paro, eso jamás sucede, de hecho no van, porque paro igual vacaciones. En el sentido de los docentes sí se cumple porque es que tenemos que certificar que sí seguimos dando clase para que la universidad no nos eche como perros, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, por ejemplo el paro pasado. En ese sentido, la integración del cambio social delatando el currículo no es solamente entonces clases para un mundo mejor, sino más bien desarrollo, revisión de autores o temáticas para comprender, y aquí recupero lo que decía de John Cage, para comprender la existencia de diferentes realidades, de otros mundos posibles, por ejemplo, desde la práctica en artes. Si no es que ustedes hagan arte y todo el mundo empieza a votar por Petro, o peor aún, que hagan arte, todo el mundo vote por Petro la empiece a cagar y nadie critique a Petro. Sino más respecto al hecho de que la práctica y el hacer pública esa práctica en ciertos contextos implica lo político. ¿Qué pasa si yo hago pinturas de venezolanos desplazados por el gobierno de Maduro, por la crisis económica que vive y o sufre el gobierno de Maduro y las expongo en la sala VIP del VIP de ARMA, por ejemplo? Ay, no, es que a mí no me enseñaron a mirar eso, a mí me enseñaron a pintar y yo soy experto pintando desplazados. Sí, bien, pero hay un currículo oculto que su merced no quiere ver al articular esas dos esferas sociales, al hacer esas pinturas para llevarlas al club, al engalanar el espacio del club con imágenes de pobres, al convertir el espacio del club en un escenario donde usted se cualifica profesionalmente a partir de la presentación sistemática de pobres que pinta muy bien. En ese sentido, clases como la de humanidades, las humanidades, siempre hablo en humanidades como si yo fuera el único que dictara, como las humanidades, con las diferentes metodologías que tienen sus maestros, con las diferentes lecturas y los diferentes acercamientos que realizan, buscan que ustedes, en términos de, vuelvo a la respuesta número 6 del autorreconocimiento de sus intereses, sí, no solamente determinen
qué profesor odian o qué profesor les cae muy bien, sino que además de eso, también entiendan cuáles son esos currículos relacionados con la práctica política de lo social que operan en diferentes clases. ¿Por qué Guillermo intercala comentarios antiuribistas en todas sus clases? ¿Qué quiere de nosotros cuando intercala eso? ¿Parecer chistoso? ¿Es parte de su psicosis? ¿O de pronto está interrelacionando esos contenidos de manera muy chambona, pero los quiere interrelacionar? ¿Qué pasa si otro docente no toca el contexto sociopolítico, omite para, bajo cualquier circunstancia, hablar de la situación contemporánea del país? ¿Cuál es el currículo que está promoviendo ese docente? Esa pregunta se la hacen ustedes y ahí vuelvo. Esa pregunta implica una atención activa. ¿Me cae mal ese docente porque no habla de la situación socioeconómica del país? Listo, del putas. ¿Por qué? Sí, pueden ir a la manera como Dorothy Richter respecto a la teoría que utilizaba en su trabajo y lo que buscaba hacer. Puede que hagan entrevistas para tratar de entenderlo. Como, oye, profe, ¿por qué haces eso? ¿Por qué eres así? Puede que el acercamiento sea absolutamente traumático para el docente. Que pues, estudiantes cuestionándome si yo soy docente. Nadie tiene derecho a cuestionarme, soy de planta. A ver. Pero más allá de eso, es que ustedes entiendan, por ejemplo, como, ve, esta persona se niega a respondernos. Nos deja en visto siempre. Nos saca el cuerpo. Siempre tiene cosas que hacer cuando le hacemos esa pregunta. ¿Qué currículo oculto se revela ahí? Entonces, respecto a, lo que, a la respuesta específica a cómo incorpora el activismo en el currículum, cómo se refleja la incorporación de activismo en el currículum, ya dice, en mi práctica tengo, por ejemplo, la constante revisión de lo curatorial y el poner a prueba ciertas definiciones que encuentro respecto a lo curatorial. Y en ese sentido, aquí voy a hablar como ella, en primera persona. En ese sentido he encontrado que la práctica curatorial no es un concepto filosófico solamente, sino también es una política de lo visible, que se muestra y que no se muestra. Una política del lugar, qué noción de territorio entra a operar en lo que se muestra o en el mismo espacio donde muestro. El ejemplo que les daba de las pinturas de desplazados venezolanos en el club, en el VIP del VIP de Arbo, como, mierda, ¿qué política del lugar está jugando ahí? Incluso la política del traslado, y ella lo refleja porque aquí debemos tener en cuenta como el lugar donde ella opera, Norte Global, Europa, donde la cuestión migratoria, digamos que aquí en Colombia es urgente sobre todo por la manipulación que se hace de la corriente migratoria venezolana, sobre todo a favor como de la xenofobia de la extrema derecha, pero en el caso de Europa, pero en el caso de Europa, en el caso de Europa se replica este modelo con migraciones de múltiples espacios, de árabes pobres, guerra de Siria, de africanos, de latinoamericanos, de europeos pobres, Europa oriental, entonces como que ahí la política del traslado también empieza a aparecer respecto a la producción de curadurías. Digamos que ahí un ejemplo práctico podría ser el acceder o no y bajo qué circunstancias no se permite acceder a una exposición de objetos pertenecientes a culturas originarias latinoamericanas, no sé, como la representación de Sue en la cosmogonía chicha, estoy diciendo cualquier cosa, y resulta que me entero que en el, no sé, en el Hermitage hay una pieza ceremonial indígena y quiero que llegue a la exposición que estoy haciendo. Entonces, ¿qué dificultades se me presentan para que ese objeto pueda ser llevado a mi exposición? Solamente los seguros, el problema diplomático, la negociación entre países, el hecho de que hay una prohibición respecto a lo patrimonial, el hecho de que se considera que esa pieza que no es de allá, sino que fue expropiada, no puede retornar al lugar donde fue producida porque se corre el riesgo de que después no vuelva, el hecho de que se nos considera en términos museográficos a todo el país absolutamente ignorante en el manejo de estos objetos, por lo tanto me la van a devolver dañada. Ahí esa política del traslado entra a operar y creo que esta interrelación
y la respuesta que se dé ante esas situaciones en términos curatoriales da cuenta de la manera en que se entiende y se pone en juego el activismo, no solo en currículos académicos, sino por ejemplo en la práctica curatorial. De hecho, aquí yo les sugeriría preguntarse, en términos de práctica curatorial, ¿de qué manera entiende el pensum de la SAP a la curaduría, teniendo solamente una electiva en curaduría? Porque el proceso de formación en curaduría en artes no hace parte del pensum completo. ¿Qué pasó? ¿Solamente vemos curaduría y solamente la vemos con Vanegas? ¡Qué mierda! Otra vez Vanegas. Y ahora en curaduría. ¿No hay otras perspectivas? ¿No hay posibilidad de hacer estudios en curaduría, por ejemplo, en esta academia? Es decir, curaduría 1, curaduría 2, curaduría 3, hasta curaduría 8. ¿Qué política de lo visible, qué política del lugar están operando en esa decisión de pensum que ahorita mismo se refleja en el modelo de formación de la SAP? ¿Será que en el desarrollo de ese modelo de formación se repudia la curaduría? La respuesta que yo doy es, creo que sí. Si ustedes hacen esa pregunta, empiezan a verle respecto al hecho de, por ejemplo, dentro de su autorreconocimiento de intereses, desean hacer curaduría y encuentran una dificultad a nivel de la formación y la cualificación ahí en términos de clases, de pronto pueden revelar, o más bien, pueden demostrar esa situación. Pregunta número 8. Respecto a la independencia de los estudiantes en los cursos. Otra pregunta cuya respuesta va a ser netamente política. Ella destaca, uno, que todos los cursos dependen de una estructura programática. En nuestro caso, generamos un compromiso de inicio de clases de cómo vamos a trabajar, fechas, horarios, modos de evaluación. De hecho, cuando cambia el semestre y cambiamos de virtualidad a semipresencialidad, otra negociación. Se somete a revisión el programa para adaptarlo a las necesidades de la comunidad, no solamente a las suyas, no solamente a las mías. En ese sentido, esa estructura programática, para el caso de Dorothy Richter, va a buscar el desarrollo de grupos de lectura o talleres de trabajo, donde se pueda impulsar la producción independiente, como que qué lindo sería que este grupo de estudio que desarrollaron en Humanidades 5 pueda salir un semillero o una investigación que a mediano o largo plazo cualifique a los integrantes de ese grupo de estudio de Humanidades 5. O, en el sentido de los talleres, qué lindo sería que a partir de la formación teórica que sea en Humanidades 2, los estudiantes puedan incluso provocar, producir metodologías más que se alejan de lo magistral de este tipo de presentación de información y quieren acercarse más a lo performativo sin llegar al hecho de reunámonos a ver cómo hacemos lechona, que seguramente también les saldría mal, pues porque hacer lechona es muy difícil. Y en ese sentido, básicamente el lograr que los estudiantes que se interrelacionan en estos grupos cualifiquen su autorreconocimiento de intereses, pero también empiecen a entender la dificultad, pero también lo satisfactorio que es producir conocimiento, estableciendo relaciones entre lo que les interesa, el modo en que les interesa hacerlo y el no limitar los resultados a la presentación de clases, sino apuntando a lo extracurricular. O del putas que dialogamos sobre este tema acá en clase o en este grupo de estudio, pero hey, pasemos a lo público, generemos posibilidad de diálogo con otros, otras u otros. Generemos posibilidades de diálogo con lo institucional, no solamente dentro de la SAP, como coordinación necesito plata para hacer una exposición, sino bueno, ¿qué pasa si queremos, por ejemplo, problematizar en términos de política del lugar el VIP del VIP en Arbor, vamos a pedir permiso para realizar una intervención allá? Seguramente nos dirán que no. Entonces, ¿cómo estudiamos ese espacio para realizar nuestra intervención y generar esa lectura política del contexto que se da allí y lograr resultados como, no sé, salir en prensa, esposados y hacerse famosas porque realizaron una intervención que obtuvo la habitual respuesta institucional, que es el rechazo, el repudio y la
represión. O más allá de eso, cómo teorizan esa situación, como me expulsaron de Arbo esposado. Es una feria de arte, yo soy artista y estaba haciendo una intervención artística. ¿Qué pasó, Arbo? Pues si llegara a pasar, porque Arbo nunca va a hacer eso. No lo ha hecho, no lo va a hacer. Pregunta número 9. ¿Cómo conecta el programa con la escena artística? Con la escena artística inmediata. Ella entonces recuerda que en un trabajo que ha venido haciendo de largo plazo con Ronald Kolb, ha intentado construir, y en muchísimos casos lo ha logrado de manera satisfactoria, vínculos con proyectos externos, curadurías que ella esté haciendo por fuera, el tramitar invitaciones que recibe instituciones de afuera, para que en la respuesta que dé la comunidad estudiantil participe. Digamos que es una práctica de la generosidad que he visto poco en la ASAP. Generalmente la ASAP, cuando llegan este tipo de invitaciones, como que el profesor las atesora, es como que nadie se entere porque me invitaron de el Museo de Arte Moderno de Fusa y tengo que entregar un proyecto y necesito trabajar con, ¿cómo hago para que los estudiantes no se enteren? Pero necesito que trabajen y los voy a poner a leer sobre el tema para sacar de ahí producto. Sino más, lo que va a destacar Richter, que me parece que es un modelo que cuando ha operado en ciertas circunstancias de la SAP ha sido efectivo. Hablo, por ejemplo, de la manera en que un docente como Camilo Ordóñez integra a investigaciones que ha hecho en torno a lo historiográfico y a lo curatorial, grupos de estudiantes que ha identificado previamente respecto a diferentes talentos, montaje, desarrollo de indagación en archivo, sistematización de archivo, producción editorial, etcétera. Ahí, en ese ejemplo que es, insisto, bastante extraño dentro de la jerarquía de la SAP, ahí entonces, en ese caso, el docente, Camilo Ordóñez, trabaja una investigación a nivel de lo curatorial con el Salón Nacional de Artistas, por ejemplo, es invitado de manera externa por el Ministerio, perdón, por un actor externo como el Ministerio de Cultura y no cierra su invitación como soy el mejor del mundo, pero nadie tiene que saberlo, sino más bien genera estrategias de diálogo con grupos de estudiantes que ha venido conociendo a lo largo del trabajo de ellos, de los estudiantes en la academia, para que le acompañen a diferentes niveles y desarrollaría lo que Dorothy Richter vería como una coautoría nuevamente. Entonces, ¿qué tipo de ejemplos da ella respecto a esas coautorías? Va a encontrar estudiantes que curan simposios, que le acompañan en la curaduría de simposios y que después van a hacer o tienen o adquieren la capacidad de hacer simposios, estudiantes que participan en la realización de obras, es decir, no tanto el operario como el estudiante, o no, sí el operario y sí el estudiante que incluso contribuye en el desarrollo de la obra, es decir, entra en contacto con el artista, en ese contacto el artista le empieza a enseñar como sus métodos de producción, el estudiante aprende, en algún momento la interrelación y la confianza se dan de tal manera que las sugerencias del estudiante son tenidas en cuenta por el artista, porque ya él no ve a un estudiante sino un par que es capaz de sugerir y comunicar adecuadamente su sugerencia para que efectivamente salga mejor, se desarrolle mejor la obra. Y otra estrategia que ya ves que encuentra que estudiantes pueden o han podido curar ciclos de video o cine que complementen los trabajos de investigación curatorial principales. Como que un ejemplo, porque no lo he visto, no, de hecho no lo he visto en la SAP en los Andes, que son las universidades que mejor conozco. Pero imaginen que, otra vez volviendo a Camilo Ordóñez, está participando como uno de los curadores del Salón Nacional de Artistas, trabaja con grupos de estudiantes e imaginen que por iniciativa del grupo de estudiantes, estos estudiantes entienden la manera en que Camilo Ordóñez, junto con María Sol Barón, porque él no trabajó solo ahí, o sea, él no fue invitado solo, sino fue invitado como parte del equipo Transhistoria, deciden trabajar en torno a la manera en que se representaron ciertos ideales de modernidad en la producción contemporánea, pero también histórica, pues siglo XX hacia acá, en el entorno bogotano y después lo extienden a nivel nacional. Perfecto. Entonces,
entienden eso y hay estudiantes que ven esa línea de investigación y quieren producir y de hecho desarrollan el estudio para, por ejemplo, curar un ciclo de cine relacionado con esa curaduría. En ese caso, el docente no opera como docente, sino como coautor, al aceptar o al promover la aceptación de esa curaduría dentro de la curaduría que lo está realizando. Realizará asesoría, dialogará con los estudiantes, le sugerirá qué leer, qué ver, a qué especialista en historia del cine colombiano acudir, qué otro tipo de prácticas audiovisuales involucrar. Entonces, no nos quedemos solamente con el cine que se produjo para quedar en cinta, sino busquemos cine que está netamente dedicado a lo, o más bien netamente inclinado, sesgado hacia lo digital, pero busquemos producciones de animación, etcétera, etcétera, etcétera. En esa asesoría, en ese acercamiento, las propias redes del docente van a activarse a favor de los estudiantes que tienen la iniciativa de realizar ese ciclo de video complementario a la curaduría que podemos llamar principal. Aunque en el caso de cómo trabajó Camilo Ordóñez con el Ministerio de Cultura, la curaduría no era principal, sino estructural, porque en el caso de, eso fue 45º, creo, Salón Nacional de Artistas, Equipo Transistoria hacía parte junto con otros curadores y equipos de curadores, organizaban un gran escenario a partir del cual cada equipo de curadores o curadores individuales respondían a la pregunta del revés de la trama, como el eje principal del salón, que básicamente ahí habría una figura curatorial de un varón blanco, Alejandro Martín, que invitando a grupos de curadores trató de resolver el hecho de cómo entiendo yo la trama, qué es tramar en el sentido de engatusar, me tramó, trama, texto, trama, tejido, trama, articulación comunitaria, etcétera, etcétera. Encontró muchas variables en torno a ese concepto. Entonces, ¿cómo Equipo Transhistoria lo responde? ¿Cómo lo responde? Ay, lo acabo de olvidar, María Montenegro. ¿Cómo lo responde María Buenaventura? ¿Cómo lo responde el mismo Alejandro Martín en exposiciones dedicadas, por ejemplo, a cómic y a otro tipo de intervenciones, etcétera? Entonces, ahí no puedo decir como que la de Camilo Ordóñez y Equipo Transhistoria fue como la curaduría principal, sino dentro de la gran estructura Salón Nacional de Artistas, esta, una de las curadurías, todas ellas principales en términos jerárquicos. ¿Qué pasaría si admitiese o cómo admitiría un ciclo de cine desarrollado de manera autodidacta, espontánea, con claro reconocimiento de intereses por parte de un grupo estudiantil? Pregunta número 10. ¿Qué recomendaciones le da a sus estudiantes? Uno, ya lo he venido diciendo hace rato, le está hablando Guillermo Vanegas. Entender la posición propia como un lugar político, es decir, ella lo venía anunciando también. ¿Para qué? Para saber cómo negociarse desde allí. Cómo, si identifico la jerarquía de operación de la universidad, tengo elementos a cuestionar, realizo procesos de socialización, ¿en qué lugar estoy dentro de esta universidad? Digamos, si la universidad fuera neoliberal, como la universidad de éxito o la universidad de uno. En esa universidad neoliberal yo tengo un rol clarísimamente marcado. Soy usuario, soy cliente. Entonces nunca puedo perder. Los profesores no me pueden determinar como negativo mi performance en su clase porque los profesores están amenazados por la necesidad de tener estudiantes. Es más, si en la universidad se enteran que ese estudiante hace perder a muchos, perdón, si que ese profesor en su clase evalúa negativamente a muchos estudiantes, lo que se interpreta en esa universidad es que él, comillas, hace perder estudiantes. Por lo tanto, no es deseado, no es involucrado, no es tenido en cuenta. De hecho, se busca su salida de esa universidad, porque como universidad neoliberal que es, lo que procura es la satisfacción de su clientela. No importa si salen brutos, no importa si no aprendieron, no importa si bajan, tienen que sacar 5, siempre. Entonces, eso, ¿cuál es mi posición en mi universidad neoliberal? Ahora, ¿cuál es mi posición en otra universidad donde tengo diferentes posibilidades de cualificación?
¿Cómo voy a negociar a partir de la identificación de esa posición? Es como, ah, pues soy cliente, pago, fin, me deben poner 5 siempre, soy el mejor, denme plata. Después como emprendimiento del Ministerio de Cultura, denme plata porque hice una aplicación, chao. Y lo que diría Dorothy Richter, más el saber cómo negociarse desde allí para, por ejemplo, empezar a entender la necesidad de acceso a recurso económico para poder desarrollar proyectos. Entonces, en ese sentido, el poder entender la propia posición como un lugar político va a derivar en que, por ejemplo, el sujeto, el estudiante, va a ser menos ingenuo a su valoración dentro de ese espacio. No va simplemente a romantizar su pobreza, por ejemplo, sino que va a saber en qué momento, ante qué sujeto, para negociar la financiación de qué proyecto, es fundamental romantizar la pobreza. La procedencia étnica, la procedencia de regiones, de zonas marginales, por ejemplo. Y en ese sentido, ahí lo que dice ella, que pues que uno llama la atención bastante pragmático, si esta persona empieza a entender eso y lo entiende de manera menos ingenua cada vez que negocia, es posible entonces que convenza a otras fundaciones, a otras entidades para realizar proyectos, que encuentre, piense o incluso desarrolle procesos para financiar sus iniciativas, no simplemente hacer una vaca, no simplemente recurrir a Patreon, no necesariamente recurrir a convocatorias o becas, sino también como planear, pensar procesos de autofinanciación y autosostenimiento, revisar también constantemente su propia posición política, como por ejemplo cuando empieza a configurarse un perfil siendo un estudiante, empieza a configurarse un perfil en lo profesional y esa configuración y esa consolidación de perfil en lo profesional le lleva, por ejemplo, a empezar a valorar negativamente ciertas docencias, ciertas materias, ciertos colegas, estudiantes, como bueno, empecé a vender. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las clases? De hecho, en muchos casos ese revisar la propia posición lleva, digamos que he visto situaciones, lleva a que el estudiante sea cada vez más crítico, como que mientras más éxito tenga en el entorno de la circulación comercial es mucho más crítico respecto a sus docentes y lo que les enseñado en la academia, y este proceso progresivo se convierte en una crisis que deriva en el abandono del estudiante, no termina la carrera porque lo que le enseñan no sirve, ya le están comprando su obra en otro contexto. Digamos que esa situación no es exclusiva de esta generación, ya la he visto en mi generación y de hecho en generaciones, en la generación inmediatamente anterior a la mía pasaba mucho, y también en ese sentido pues también pues como importante notar cómo la institución valora a ese estudiante que empieza a tener éxito en lo comercial y cómo también la institución, docentes en la institución van a satanizar su éxito comercial. Eso también se da como, ah, vende mucho, sí, pero es que está en segundo semestre, es visualmente inmaduro. Si se hubiera esperado sería mejor, y a partir de ahí la evaluación se hace cada vez más rigurosa, o sea, también eso, o sea, hay piedra de un lado, pero también hay piedra del otro. También el entender la posición propia como un lugar político permite identificar mejores aliados. Es una recomendación de Dorothy Richter. Otra, el entender, y esa es una recomendación que ustedes no hay que dárselas porque ustedes ya la incorporan de una manera bastante espontánea y en muchísimos casos muy inteligente, es que ustedes encuentran y construyen redes de solidaridad que les sean de beneficio no permanentemente a lo largo de la carrera, sino, por ejemplo, para el desarrollo de proyectos específicos, el trabajar con grupos sociales distintos, digamos que en ese sentido el asabeño tiene menos problemas que el de privada para el caso bogotano. El asabeño es solvente con asabeños, con personas de estratos inferiores, con personas de estratos superiores. En los entornos de privada generalmente, aunque esta no es una situación que se repita a pie juntillas, pero generalmente hay un lío con, ah, puta, me toca con pobres, maldita sea, me toca ir a la SAP, que porque Bogotá no es de la 72 hacia el norte y ya, etcétera. Entonces, hay el potencial que se da ahí es que cuando uno trabaja con grupos, con personas que pertenecen a grupos sociales diferentes, uno pone en juego sus cosmovisiones. Lo mismo se podría decir respecto a docentes. Si yo solamente enseño a esta clase social, en este modelo educativo, pues me voy a perder la posibilidad de conocer otras cosmovisiones de otros modelos educativos, de
personas que trabajan o proceden, más bien, que proceden de otros estratos. Y básicamente hay una frase que ella lanza: trabajar de forma que se pueda crear una diferencia dentro del propio contexto. Es una, sí, frase bastante voluntarista, como si tú quieres, puedes, pero me parece que engloba de manera adecuada la, como el carácter utópico y político del posicionamiento de Richter respecto a la manera en que ella comprende el arte, a la manera en que ella se comprende como integrante del campo artístico y a la manera en que ella comprende su labor docente como persona que participa en la formación de artistas y en la reproducción de conocimientos alrededor de lo artístico.